Un saludo queridos amigos. Bien, el día de hoy vamos a hacer un repaso a lo que es el periné. El periné está formado en este caso por una estructura romboidal que tiene dos triángulos. En la parte anterior el triángulo urogenital y en la parte posterior el triángulo anal. Esta estructura romboidal está limitada en la parte anterior por el pubis, en su parte inferior por el ligamento arqueado, las ramas isquiopubianas, la tuberosidad isquiática y luego posteriormente en la parte de atrás vemos nosotros al ligamento sacrotuberoso, al sacro y al coxis, formando de esta manera una estructura romboidal que se divide en dos triángulos, anterior el triángulo urogenital y posteriormente el triángulo anal, siendo que en su parte central está dividida por el punto central del periné, también conocida como cuerpo perineal o el tendón central del periné, que se caracteriza principalmente que va a unir las dos tuberosidades isquiáticas y se caracteriza por ser el punto más bajo del periné, como podemos ver. Miren, este punto central del periné es el punto en el cual se van a cruzar, en este caso, las fibras de los distintos músculos. Por ejemplo, del músculo bulbo esponjoso. ¿Ven? Se va a cruzar las fibras del esfínter anal externo, las fibras del músculo transverso superficial del periné y del músculo también isquiocavernoso. Entonces, estos músculos se van a cruzar a nivel de esta estructura que se llama el tendón central del periné. Ya, estas haces musculares se van a cruzar por acá. Cuando vemos el periné, por ejemplo, este es un periné masculino, ahí vemos el triángulo urogenital. Aquí podemos ver, por ejemplo, un periné femenino, ¿no ve? Igual el triángulo urogenital. Aquí está, miren, está conformado de periné femenino, aquí por la vulva vaginal, ¿ya? Y aquí atrás vemos el triángulo anal. ¿O? ¿Ya? Bien. Cuando nosotros comenzamos a estudiar esto, vamos a ver también que existen fascias. ¿Qué es una fascia? La fascia es un tejido conectivo que va a envolver a esta estructura que sería el periné. Al igual que en otras regiones como en el abdomen, en el muslo, todo, lo primero que vamos a ver es la fascia superficial, que sería esta. La fascia superficial es simplemente tejido celular subcutáneo, tejido adiposo. ¿Ya? Y este tejido adiposo es más abundante en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué motivo? En los hombres el tejido adiposo se encuentra reemplazado principalmente por el pene, la raíz del pene y el escroto. Mientras tanto que en las mujeres el tejido adiposo, en este caso la grasa celular, va a formar lo que nosotros conocemos como los labios mayores, ya, o los labios pudendos, y el monte del pubis, o también conocido como monte de Venus. Entonces, el monte de Venus y los labios perineales, o labios mayores en este caso, van a estar conformados por tejido celular subcutáneo, por tejido adiposo. Son colchoncitos de grasa que tenemos y van a dar forma a eso. Entonces, los labios pudendos, en este caso, y el monte de pubis son simplemente tejido celular adiposo. Mientras tanto, que como vemos en los varones, existe menos grasa, por eso está reemplazado por el pene y por el escroto. Ahora, la fascia profunda, ya, o la capa membranosa profunda, también como se llama, va a estar dividida en dos capas. La fascia perineal superficial, conocida como la fascia de Coles, y la fascia perineal profunda, conocida como la fascia de Gallaudet. La fascia de Coles, que vemos acá, va a ser una continuación en este caso de la fascia de escarpa del abdomen y se va a continuar con la fascia lata a nivel de los muslos, ¿ya? En el hombre esta fascia de Coles va a formar también la cubierta de la fascia de Dartos. Mientras tanto que en la mujer va a formar también parte de lo que va a ser del monte de Venus
y también los labios pudendos. Ya se van a formar parte de ellos también. Esta fascia perineal superficial, como hemos dicho en la mujer, forma una cubierta en este caso que van a formar parte de los labios pudendos y parte del monte de Venus. Ya. Aquí podemos ver, esta es la fase de colis del triángulo urogenital en un perine femenino. Ya. Ahora, la fascia perineal profunda, ya conocida como fascia de Gallaudet, miren, aquí podemos ver, esta es la piel, esta es la fascia de colis, y este de verdecito que estamos viendo aquí nosotros es la fascia de Gallaudet, que se va a encargar de recubrir ¿a quién? Al músculo bulbo esponjoso, a los músculos isquiocavernosos y a los músculos transverso superficial y transverso profundo del perineo. Entonces, la fascia de Gallaudet no es nada más que la fascia que va a envolver a estos músculos que forman el perineo, que sería el músculo bulbo esponjoso, el músculo isquiocavernoso y los músculos transverso superficial y profundo del perineo. Entonces, esa es la fascia de Gallaudet. ¿Ya? Ahora, un dato muy importante es que la fascia se va a encontrar principalmente en el triángulo urogenital, siendo que en el triángulo anal se va a encontrar principalmente tejido celular subcutáneo. Entre la fascia de colis y la fascia de Gallaudet vamos a tener nosotros al espacio perineal superficial. Este espacio perineal superficial se va a caracterizar principalmente, ¿por qué? Porque va a contener principalmente a estructuras muy importantes ya en su interior, como van a ser las arterias y los nervios perineales, donde se encuentra entonces profundo a la fascia de colis, ya limitado también entre la fascia de Gallaudet y por las tuberosidades isquiáticas en forma lateral. ¿Qué tenemos en este espacio perineal superficial? En las mujeres contenemos al clítoris, al músculo bulbo esponjoso, a las glándulas vestibulares mayores, al músculo transverso superficial del perineo y los ramos perineales profundos. En los hombres tenemos la raíz del pene, el músculo bulbo esponjoso, el músculo transverso superficial del perineo y los ramos perineales profundos. Mientras que este espacio, que se va a llamar el espacio perineal profundo, va a estar limitada entre la fascia de colis y la fascia, entre la fascia de Gallaudet, que sería esta profunda, y la fascia parietal de la cavidad pélvica. ¿Qué vamos a encontrar en este espacio perineal profundo? En las mujeres vamos a encontrar principalmente la uretra, el músculo transverso profundo del perineo y principalmente los nervios pundendos y el canal de Alcock. Mientras tanto que en los hombres vamos a encontrar la porción interna de la uretra, el músculo transverso profundo del perineo, las glándulas burbouretrales y vascularización del perineo. Bien, queridos amigos, espero que les haya gustado este pequeño repaso. Hasta otra oportunidad.